atendiendo a la sugerencia de quizás voy a explicar muy sumeramente lo que es la diversidad. Si hay algo que no entendéis o si queréis que lo amplíe un poco más, me avisáis porque os veo perfectamente y esto me gustaría que fuese un diálogo y no una clase magistral. Porque de un diálogo se aprende, de una clase magistral te quedas con una cosa y no con todas, y de aquí se trata de que nos quedemos con todas. Tengo que quitar algo de aquí que no sé lo que es. Bueno, bien. Entonces, la naturaleza de la humanidad es la diversidad, como ciencia. ¿Y cuál es la naturaleza de la humanidad? Pues la humanidad son hombres y mujeres. No plantas, ni satélites. Esto es otra historia. La humanidad son hombres y mujeres, ¿vale? Si no hay hombres, no hay humanidad. Si no hay mujeres, no hay humanidad. Yo siempre lo comparo con el agua. O sea, si hay oxígeno, hay agua. Si hay hidrógeno, hay agua. Que se va el hidrógeno, ¿qué pasa? No hay agua. Se va el oxígeno, ¿y qué pasa? No hay agua. Sin embargo, el oxígeno y el hidrógeno son diversos, ¿no? Son unos gases que tienen características diferentes, impactos diferentes, pero se unen y forman un líquido que tiene un impacto, una contribución, todo totalmente diferente. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfectamente, Mirta. Sí, pero yo quiero que ella me lo diga. Y entonces la humanidad son hombres y mujeres, que son diferentes. Los hombres tienen unas características físicas y, bueno, y también de comportamiento, y las mujeres tienen unas características físicas y también de comportamiento. Se unen los dos y forman la humanidad. Y esto me gustaría que lo tuvieses como una parte enormemente importante, porque de ahí podremos entender. No es que los hombres hagan y las mujeres hagan. La humanidad es la humanidad. Y cuando colaboramos juntos, se genera desarrollo. Bien. Entonces, la comunidad científica en los años 70 determinó que el rasgo más característico del siglo XXI, que era el 70 del siglo pasado, de la característica más importante del siglo XXI, iba a ser la diversidad. Y le dijo diversidad. No le llamó diferencias, desigualdades, no sé qué, no. Le llamó diversidad. Y aquella diversidad, pues aquellas diferencias que caracterizan a la humanidad, al hombre y a la mujer, que son los entes, los seres que hacen todo en este mundo, que crean empresas, que crean grupos, que generan, que tienen actividades, que toman decisiones. Y este es el sentido de la humanidad en sus diferencias. ¿Qué pasa? Que para entender la relación que provoca estas diferencias, ya no de los hombres y las mujeres, sino de la humanidad en general, pues tenemos que entender cuáles son sus características. Bien, los perfiles diversos de la humanidad siempre han estado precedidos por la diferencia. Bien, no han habido, ni habrán, ni hay dos personas iguales en el mundo. Y ahora mismo hay casi 8.000 millones. No hay. Y no hace ninguna falta. Hay perfiles, o sea, características demográficas, como es pues todo aquello que vemos, el género, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, si acaso. Esto lo vemos y entonces tenemos una actitud, tomamos una actitud hacia aquello que vemos de las personas, cosa que está mal hecho. Pero lo tomamos porque es nuestro estereotipo que tenemos, que adquirimos desde la infancia. Y después hay los perfiles culturales, que es lo que es en realidad esa persona, ya sea hombre o mujer. Esa persona
tiene un nivel de educación, tiene un idioma, tiene una religión o una creencia, tiene unas capacitaciones, tiene unas habilidades, tiene unos gustos, tiene una cultura que la diferencian de otras. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona tiene un tipo de cultura, un tipo de creencia, un tipo de objetivo, un tipo de capacidades, pues si hablamos del mundo empresarial, pues monta un tipo de empresa u otro. Los monta diferentes. ¿Por qué? Porque tiene competencias y capacidades diferentes. O sea, no todas las personas que montan, por ejemplo, unas empresas de moda, son todas iguales. O sea, el Corte Inglés tiene una filosofía, el Zara tiene otra, y otra cualquiera de otro país, y Saks Fifth Avenue tiene otra diferente. ¿Por qué? Porque quienes los han gestado tienen perfiles y características y competencias diferentes. Lo que es enormemente importante es no prejuzgar a una persona por sus características visibles, por su raza, por su género, por su edad, por su discapacidad, por lo que ves. No es justo ni se valora, porque la verdadera contribución que hace una persona es por su contribución cultural, o sea, por aquella capacidad de entender, de dar, de competencias, de idioma, de cultura, de calidad de vida, de entorno familiar que ha vivido. Y eso es lo más importante de la persona. ¿Qué sucede? Que si no conocemos a una persona y tratamos de hablar con esta persona y conocerla, no sabemos el valor que tiene, ni para la empresa, ni para nosotros personalmente o profesionalmente. Por lo tanto, esa barrera de voy a tomar una decisión sobre una persona para discriminarla o no en los primeros 20 segundos, que es lo que se hace instintivamente, esa hay que olvidarla y hay que soslayarla del todo, porque lo que es verdaderamente importante es conocer a la persona para saber y juzgar qué competencias y qué contribución puede hacer a la empresa o al entorno personal. Y entonces ahí es donde están las diferencias. Describir la diversidad es enormemente difícil como concepto, porque es multilateral. No trata un solo comportamiento ni una sola cosa, porque las personas vivimos, trabajamos, hacemos deporte, hacemos cosas, somos artistas, es una variedad de actividades que tenemos tan grande que condiciona el conocer a las personas y sus diferencias y las aportaciones que puedan dar. Por lo tanto, una sola definición científica de diversidad no hay. Las Naciones Unidas tiene una definición de la diversidad, pero siempre enumerando los perfiles diferentes que constituyen esa diversidad. UNESCO le ha dado, la declara de esto de la humanidad, un patrimonio. Patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque la diversidad genera innovación, que es lo que estudia UNESCO. Y genera la innovación y por lo tanto genera el desarrollo sostenible de la humanidad, según UNESCO. El estudio de UNESCO es maravilloso, yo os sugiero que si tenéis tiempo lo buscáis, está en la web. Es verdaderamente un tesoro poder leer. Mirta, una pregunta relacionada con los estudios académicos, ahora que lo refieres, sí que es verdad que hay una tendencia ahora y justo, bueno, pues a través o a raíz de la publicación de tu último libro, El poder de la diferencia, justamente, ¿no? ¿Cómo se está apoyando también a nivel internacional la incorporación en la academia, en el mundo universitario, de unos estudios mínimos, básicos, pues más o menos establecidos a nivel internacional sobre la diversidad, ¿no? Sí. No es fácil, no es fácil porque se está proponiendo hace mucho tiempo. O sea, cuando el mundo científico en los años 70 declaró que la diversidad iba a ser
la característica significativa del siglo XXI fue el mundo corporativo norteamericano el que salió y dijo: esto lo vamos a estudiar y lo vamos a incorporar. No fue el mundo académico. Es muy interesante esto. La academia investiga pero no aplica. Entonces fue el mundo corporativo el que analizó cuál es el impacto de entender que todos sus recursos humanos son diversos. Pues el impacto, después de durante casi 10 años, se hizo un panel que lo facilitó The Conference Board, que es una fundación americana, y en el que participamos las 500 empresas de Estados Unidos más grandes, de Fortune 500, pues se determinó que una fuerza laboral es ya diversa porque está hecho de hombres y mujeres. Por lo tanto, es diversa. No hay que buscar nuevas personas para hacerla diversa. Es ya diversa. Y que la gestión de recursos humanos en aquel momento trataba de hacer acciones positivas segmentando esa fuerza laboral. Segmento la fuerza laboral por grupos que crean problemas y entonces hago acciones positivas. Y entonces se pasó a decir: no, lo que hay que buscar, como toda la fuerza laboral es diversa de una forma o de otra, objetivos comunes que unan a todas estas personas, que tengan objetivos en común, y entonces hacer programas en los cuales todos se identifiquen. O sea, incluir a toda la fuerza laboral en un programa, en una política, más que segmentar y separar. No sé si veis bien la diferencia, pero esa es la base de la política de diversidad y de inclusión de las empresas norteamericanas, que ya en los años 80 tenían una política corporativa de diversidad muy arraigada. Y entonces empezaron a trasladar a sus filiales en Europa su política corporativa, que le daba muchos resultados, porque lo que aumentó inmediatamente fue la eficacia en el sistema y los procesos internos de la organización, porque la gente tenía un objetivo en común y cada uno tenía una actitud hacia comprender e incluir las diferencias de los demás en vez de rechazarlas. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Bien. Entonces vinieron a Europa para que a sus filiales en Europa, de cada una de sus empresas, asumieran la política de diversidad en Europa. Entonces, yo era la única persona que estaba en ese panel en Estados Unidos, porque representé al Nesbitt Group en el panel, que es un grupo de tendencias y perspectiva que fundó John Nesbitt, el creador de las megatendencias, y me pidió que estuviese yo en el panel en vez de él, cosa que evidentemente le he agradecido toda la vida, porque a partir de ahí pues es dificilísimo salir del mundo de la diversidad amplísima y científica cuando te metes en él y entiendes que es la base de la generación de innovación y de calidad de vida y de sostenibilidad de la humanidad. Y las empresas norteamericanas me empezaron a llamar porque yo era la única persona europea. Y me preguntaban que cómo podían convencer a sus filiales en Europa. Y bueno, pues empezamos por ahí unos años enormemente interesantes para introducir en las filiales de las empresas norteamericanas su política de diversidad. Fue enormemente rico y una experiencia maravillosa. Últimamente la Asociación de Entidades Educativas Mundial, que se llama AACDB, una cosa así, ha hecho un llamamiento a través del Instituto Chino de la Diversidad, un llamamiento a todas las universidades del mundo a introducir la asignatura de diversidad dentro de su currículo. Y esperemos que ese llamamiento tenga del resultado.
es interesante que haya sido una china, una directora, una académica china, la que haya hecho este llamamiento. Es enormemente interesante. Y la diversidad es la que es, la entienden las personas, y no hay una etnia que lo entienda más o menos, sino son personas que se sensibilizan ante una realidad en vez de tratar de tener rechazo a los cambios, que es lo que impide el desarrollo y la innovación. Mirta, y entonces esto nos está llevando también a un escenario en el que se está viendo, ¿no? Se está haciendo cada vez más visible casi que el retorno a la inversión, ¿no? De la diversidad o lo que es la eficacia a nivel competitividad y, por qué no decir, la económica, ¿no? De la diversidad en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo ha avanzado en este sentido? Es que tenemos que entender que si las organizaciones asumen una política de gestión de inclusión de la diversidad, no es solamente porque es socialmente correcto respetar e incluir a las personas. Es socialmente correcto, pero es que además es económicamente negociable, es un negocio. Las empresas tienen una eficacia muy superior cuando toda su fuerza laboral interactúa respetándose a sí mismo y potenciando lo que cada uno puede dar, que sencillamente terminando tu trozo de responsabilidad en la empresa y que el siguiente haga el suyo, pues porque no te has identificado con esta persona o porque tiene un perfil diferente. Entonces, este proceso se agiliza una barbaridad en aquello de entender objetivos comunes. Y para la empresa norteamericana, que es de la que más yo conozco, evidentemente, el objetivo común es que la empresa funcione y que las personas se sientan parte de esa empresa y que se sientan orgullosos de lo que contribuye. Entonces ahí hay una dicotomía enormemente grande entre cómo a veces aquí en España, por ejemplo, alguien busca trabajo. Alguien busca trabajo y dice, yo quiero entrar en cualquier empresa con tal de que me paguen. Bueno, pero ¿te gusta lo que haces? No, yo con tal de que me paguen, de tener un puesto de trabajo, yo lo acepto. Bueno, eso no es así. O sea, en las empresas americanas generalmente lo que se busca es la persona que se identifique con lo que hace, que le gusta lo que hace. Y entonces hay un sentido de pertenencia, belonging, que es parte de lo que yo hago cada día. Y es muy importante para mí, a qué yo le dedico cada día. A ver, nosotros hay 24 horas al día. Estás 8 horas durmiendo, por ejemplo, el resto estás viviendo, haciendo cosas. Y hay 8 o 10 horas de estas que se las dedicas a un trabajo. Aquel trabajo en el que te remuneran para poder sufragar tus costes de vida, pero ¿a qué le dedicas tú 8 o 9 horas de tu vida? Se lo tienes que dedicar a algo en lo que disfrutes, en lo que formes parte, en lo que te guste hacer. Porque es que si no, es un tormento dedicarle 8 horas de la vida a algo que no te gusta hacer o que te da igual con tal de que te dé una remuneración. Entonces, ese sentimiento habría que cambiarlo y ese sentimiento es el que las empresas de los Estados Unidos tratan de fomentar, que a las personas les guste lo que hacen, que formen parte de ese objetivo y sobre todo que se premie en vez de castigar. O sea, se saca más premiando a la gente que castigando a la gente. ¿Comprendes? El objetivo es el mismo, que haga una cosa determinada. Pues el resultado de premiar es siempre muy superior al resultado de castigar. Entonces, esta inclusión científicamente, y bueno, digo así científicamente porque estudios científicos sobre diversidad, inclusión, generación de efectividades, hay muchísimos. El mundo científico determinó que la diversidad era la fuente de todos los conflictos que hay en el mundo a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel familiar. Es el que genera conflicto. ¿Por qué genera conflicto? Porque las personas somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes y aunque puede ser de la misma familia
o de la misma empresa, o de la misma, eso no nos hace que no tengamos unas diferencias y unos perfiles enormemente importantes que nos hacen reaccionar de una manera diferente, ¿no? Bueno, y vemos casos, por ejemplo, el de la presidenta de la Unión Europea, que tiene todo mi respeto, cuando visitó a los países árabes que no le tenían una silla del mismo nivel del presidente del país, se sintió muy, muy discriminada. Bueno, eso lo tenía que haber resuelto el de protocolo, para que el de protocolo entendiese que si en ese país pues, no se admite que la mujer tenga ese cargo, ella tiene ese cargo porque Europa se lo ha dado. En fin, es un tema muy delicado porque lo tenemos que ir integrando a nivel mundial, a nivel de las empresas, a nivel de las asociaciones, a nivel de nuestro trato personal, ¿no? Esta inclusión es enormemente importante y es el reconocimiento de las diferencias y valorar esas diferencias. Es muy importante este desarrollo. ¿Qué pasa con esta pregunta que me haces de académico? Pues que las empresas, las universidades en general todavía no han incorporado una asignatura de la diversidad para transversal, evidentemente, en cualquier tipo de formación y en cualquier tipo de formación universitaria, para que las personas cuando entren en su vida profesional ya apliquen y actúen y tengan esta transformación del comportamiento para generar innovación y no generar conflictos. Bueno, esta asignatura no se ha hecho generalizada. Hay un 9,7% de universidades en el mundo, en la última vez que nosotros hicimos el estudio, que tenían algo de diversidad en su currícula, que no es nada comparado con otras materias que se dan para la formación de empresas y la formación de directivos, pues no se da la generación de la diversidad, que es lo que está pidiendo la academia china. Y bueno, y en esto estamos. Muchas gracias, Mirta. Se sigue viendo entonces, yo no sé qué pensáis el resto, pero para hacer un poco de conversación y que Mirta también nos pueda, ¿no?, sentiros libre de hacer todas las preguntas que queráis, ¿no? Pero conforme estamos avanzando, seguimos, ¿no? La experiencia que nos traslada Mirta de su experiencia profesional, ¿no?, todas las intervenciones que ha tenido, además que recoges en tu libro un montón de ejemplos y de aplicaciones prácticas, de buenas prácticas recogidas en un montón de empresas, pero como diferenciabas, ¿no?, las empresas de Estados Unidos, la cultura europea, no toda Europa tampoco es igual, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, hablando de España, pues todavía seguimos penalizando lo que son las diferencias, ¿no? Nos parece que esa diferencia en ámbitos teóricos y en contextos así nos encanta decir que es la riqueza de la diversidad y que ganamos todos y sumamos y tal, pero la aplicación práctica pues es difícil porque al final hay una cuestión ya no solamente de sesgo, sino también de, bueno, pues cultural, ¿no?, que nos cuesta un poco avanzar. Y es verdad que todo esto, ¿no?, toda la pedagogía que hacemos y la sensibilización a este tipo de intervenciones, yo creo que al final va calando, sobre todo en personas como las que nos acompañan, que tienen cierta responsabilidad en lo que es la gestión de las personas, pues conocer la otra parte, la parte bonita que estamos trasladando, ¿no, Mirta? Con tu ejemplo y toda tu trayectoria profesional, si hemos visto que al final tiene una aplicación práctica, tiene un retorno real y concreto en la economía, pues yo creo que es algo importante. Me parece, en mi opinión, llegar a ese desarrollo, o llegar a la pertenencia, al sentimiento de pertenencia, tal y como estamos ahora mismo, que empezamos a hablar de diversidad, luego de inclusión, luego de los beneficios de todo esto que genera la innovación, que te hace más competitivo, que te hace más sostenible para llegar al orgullo de pertenencia. Mirta, no voy a ser pesimista ni negativa, que sabes que no lo soy, pero creo, no sé qué pensáis los demás, que nos queda todavía ese empujoncito, ¿no? Ese nudging, ¿no? Lo que nos decía el premio Nobel, ¿no? Con su ¡ay! Me ha entrado, perdón. Con su empujoncito, la teoría del empujón, ¿no? No sé qué pensáis los demás.
No es fácil. Hay culturas como la hispana que tienen una resistencia al cambio. O sea, cambiar les cuesta trabajo. Si ves el, el país con mayor innovación del mundo, ¿cuál es? Los Estados Unidos, ¿no? Podemos estar de acuerdo con eso. Los Estados Unidos es un país que no tiene historia. La historia de los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos es un país de inmigrantes, como sabéis, ¿no? O sea, hace 300 años llegaron europeos y después llegaron de otros países, y después de Asia, y siguen llegando todos los días a crear un entorno en los Estados Unidos que es un sistema de vida muy diferente al nuestro, porque el sistema de vida de los Estados Unidos no es un sistema, digamos, muy social, sino más bien es que las personas tengan una iniciativa y la libertad para generarlas, pero es de todas partes del mundo. Entonces, el respeto y la inclusión en los Estados Unidos es automática, porque tú vives en una casa y eres de España, por ejemplo, y lo más normal es que tu vecino sea de Afganistán, si quieres, y el otro pues sea de Perú, y el otro sea de otro sitio. Es normal porque Estados Unidos es un sistema, es un país de inmigrantes, ¿no? Cuya historia no va más allá de 300 años. Vete a Europa y entonces verás que Europa es milenaria en su historia, que las regiones y pueblos de Europa, o sea, los pueblos nórdicos, los pueblos hispanos, los franceses, los que hoy son franceses, italianos, etcétera, tienen una historia que va para a miles de años. No, vamos, una persona de 4 generaciones en Estados Unidos, que es americana, es dificilísimo de encontrar, porque siempre está, ¿no? Mi padre fue el que vino, no, mi abuelo vino a Estados Unidos, pero mucho más del abuelo, el bisabuelo ya es dificilísimo. Entonces, sin embargo, en cualquier país de Europa, tú puedes hacer un árbol genealógico y no salirte del país. Entonces, es una historia enorme, que somos diferentes, evidentemente, como colectivo, el mundo hispano con el mundo germano, con el mundo italiano, con el mundo... efectivamente, cada país tiene una historia, además, milenaria, ¿no? Pero que somos diversos. Y comprendemos nuestras diversidades. Las que no comprendemos son las individuales. Y se nos hace difícil aceptar los cambios a la velocidad que pasan, porque tenemos una resistencia a cambiar las cosas como han sido y como son, porque es una cultura arcaica la que tenemos, ¿no? Y nuestros padres y nuestros abuelos nos han ido enseñando y educando pues en esta cultura, ¿no? Entonces la resistencia al cambio que tenemos en casi toda Europa, que es a mucha menos velocidad que la de Estados Unidos, que son innovadores porque son diversos y se respetan y se desarrollan. La innovación es el resultado de la diversidad inclusiva, de gente que se reúne en grupos para generar cosas nuevas. Y esto hay muchísimos estudios que lo prueban y lo comprueban, y además sus casos prácticos, por ejemplo, en el libro tenemos muchísimos, ¿no? Y sin embargo, en Europa tenemos una resistencia al cambio, vamos mucho más despacio, ¿eh? Entonces, eso nos hace que no somos tan innovadores como son las empresas y las personas en Estados Unidos, que es una de las razones por la cual la Dirección General 5 de la Unión Europea durante 10 años hizo un programa en el cual nosotros estuvimos para entender qué cosa es la diversidad y cómo optimizar la diversidad de la Unión Europea para convertirlo en una región con mayor innovación. Y no sé si sabéis que los proyectos europeos ahora mismo, su prioridad importantísima para aprobar un proyecto europeo financiado por la Unión Europea es que sea un proyecto innovador y que sea inclusivo. ¿Por qué? Pues porque Europa tiene que innovar. Y innovar es uno de los resultados de personas diversas que se unen. Después esta resistencia al cambio nos hace entender
o nos hace perpetuar lo que ya hemos conocido, en vez de, de acercarnos a cosas nuevas. Entonces es muy relevante porque que tengamos en cuenta, por ejemplo, que a la humanidad le llevó 10 millones de años pasar de crear la rueda a, bueno, a esto. 10 millones de años. Pero le llevó 100 años solamente de ir a caballo a la luna. Entonces eso os da solamente la velocidad de los cambios actuales. Cuando estos cambios actuales son de esta velocidad, las generaciones ya promover y educar a una generación en el cambio es más lento. ¿Por qué? Porque no se está acostumbrado. Y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar, que estos cambios cada vez son mayores. Bueno, llevó 10 años pasar de Internet a Google, que cambió el mundo. 10 años, no 10 millones. Y entonces a esa velocidad nos tenemos que acostumbrar. Y nos tenemos que acostumbrar porque esa velocidad la genera las diferencias, las formas de pensar, la globalización que une a las personas, y cuando une a las personas, une a personas que son de países, de regiones, de culturas, de creencias, de formas de vida, de todo, muy diferentes. Y esto es una riqueza. Lo que hay es que comprenderlo y gestionarlo. No decir es un problema, ¿no? Es una fortuna y es un valor. Entonces, me preguntabas el coste de no gestionar la diversidad. Bueno, la diversidad se calcula su coste si no se gestiona, como dice Shell. Shell Petroleum tiene una frase muy buena que dice: "What we cannot measure, we cannot do". Lo que no podemos medir, no lo hacemos. O sea, ellos son muy tajantes. Si no podemos medir un proyecto, no lo hacemos. Bueno, pues si cualquier proyecto que tú haces de fomentar la diversidad en la organización, ya sea en el momento de reclutamiento, ya sea, pues por ejemplo, por un reclutamiento que elimina todas las expresiones, las características visuales, para no poder, un blind, un reclutamiento ciego. Bueno, si tú impones un reclutamiento ciego en la empresa, es un paso adelante muy importante, porque estás escogiendo a las personas tanto para ingresar en la empresa como para promocionarles sobre su cualificación, que es sobre lo que hay que valorar a una persona en una empresa. Y no sobre si tiene una etnia determinada o si viene de algún colegio o universidad determinada, sino por su competencia y lo que le puede contribuir a la organización. Pues cualquier política que se tome en la organización, pues hay que medirla. Se mide porque tú tienes un objetivo y determinas cuáles son los indicadores por los cuales vas a medir ese objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es ampliar en el futuro a 5 países diferentes, pues uno de tus objetivos es tener en tu organización personas capaces de interactuar o de conocer esas culturas de esos 5 países, ¿no? En el futuro, y como parte de tu fuerza laboral y de tu base, de tu fortuna. Ese es un factor que se mide. Si tú en tus momentos de reclutamiento puedes llegar a tener el número de diversidades que te hace falta para cumplir ese objetivo, eso lo puedes medir perfectamente. Como puedes medir si haces un programa pues para captación de clientes o para duplicar el número de venta de productos. Si tú haces un programa multicultural para poder llegar a este público y saber de todo tu público a cuál es el público, con los perfiles con los que mejor puedes gestionar este tema, pues es el número en el que incrementas ese número de productos o ese número de clientes. Cualquier cosa que te hayas puesto como objetivo, como ha hecho Xerox. O sea, Xerox
hizo un programa magnífico de trabajo a distancia para atender a clientes en Washington. En el 2000 lo presentó su director general y ya tenían 3.000 personas en ese servicio de personas a distancia, trabajando desde sus casas en equipo, con un director o directora de ese equipo, con un compromiso de cuáles iban a ser los clientes que iba a atender y en qué forma, etc. Bueno, la empresa multiplicó por 3 el número de facturación que hizo, aumentó a un 97% la satisfacción de sus empleados, vio que el conjunto de sus empleados tenía un gran talento porque se unían al proyecto personas de gran talento, no se unía al proyecto gente que no quería trabajar o que no querían trabajar según qué horas, sino personas con mucho talento que por lo que sea necesitaban unos horarios flexibles en tiempos determinados y evidentemente la satisfacción de los clientes fue enorme. ¿Qué hizo? Pues este mismo sistema trasladarlo a otros departamentos, ¿no? O sea, se mide. Y si no se mide, no se hace. Cualquier tipo de proyecto se mide y se hace y se ve el rendimiento. ¿Por qué? Porque tú entonces, a la hora de invertir en proyectos que fomenten la inclusión de la diversidad para los objetivos corporativos, pues entonces tú vas a incluir aquellos proyectos, vas a financiar aquel tipo de proyectos que son los que más rendimiento te han dado a la empresa. Por eso decimos que la gestión de la diversidad es un imperativo social porque hay que respetar a las personas por lo que valen, por lo que son, no por su apariencia, sino por lo que son, por lo que pueden dar. Es un objetivo social, es un objetivo corporativo, porque es más eficiente, es un business case. Y por supuesto un objetivo legal porque es ilegal discriminar por las leyes de Europa desde el 2011. Y bueno, y si queréis hablar de los juicios que han habido por discriminación, entonces podemos estar aquí hasta mañana por la mañana, porque han habido juicios verdaderamente asombrosos de empresas que han creído que a ellos no se les puede tocar. Bueno, se habla de eso, eso es historia, pero han sido tremendos. O sea, es un imperativo social, es un imperativo económico, es un business case y es un imperativo legal, o sea que ese sí o sí. Sí, cuesta todavía verlo, pero así es. Mirta, ¿y qué perfiles crees que son más adecuados para impulsar la diversidad en las compañías? Con todo lo que estamos hablando, ¿qué perfiles profesionales o qué tipo de personas deberían impulsar o desde qué parte de la organización debería impulsarse todo este cambio, esta transformación? Lo tiene que patrocinar la gerencia. Tienen que estar totalmente convencidos porque no es una gestión que se hace en un departamento que tiene un letrero y gestiona la diversidad como un letrero, no. Es una transformación del comportamiento de toda la organización. O sea, toda la organización es inclusiva, toda la organización se respeta unos a otros, se conocen sus culturas, no se conocen solamente porque son guapos o porque son de otra raza o porque no, se conocen porque se conocen como personas completas y sobre todo porque tienen un sentido de la pertenencia. O sea, yo llego a la empresa porque es parte de mi vida, porque mi contribución es importante. Yo conozco. Mira, nosotros hicimos un estudio para una empresa, que no sé si llamará la empresa, pero creo que lo pongo en el libro, que es Air Products, que en España me parece que se llama Carburos Metálicos. Carburos Metálicos hicimos nosotros un proyecto de 3 años para Europa en 14 países, evidentemente con 14 idiomas, 14 religiones, 14 formas de vivir y 14 temas legales. Y se le dio formación intercultural me parece que fueron 6.000 personas, una a una, bueno, en grupos de 20.
Entre las cosas, o sea, una información que no pensábamos que íbamos a tener, pero que tuvimos, era que el 72% de estas personas que trabajaban para la empresa, en realidad no sabían todo lo que era la empresa. Era una empresa de gases y hasta ahí llegaban, hacían su parte y se volvían a marcharse. Pero eso no contribuye, eso no te da el sentido de pertenencia, el sentido del orgullo. Entonces, si tú sabes que es carburo metálico, que además proporciona gases a las empresas y a esto más impensado, o sea, si no lo sabes, no lo sabes. Pero, desde la UCI hasta centrales, desde lo que sea, es una aportación que hace a la humanidad enorme. Una empresa así tiene que capitalizar lo que hace para el mundo. Y entonces la persona se siente orgullosa, pero cualquier empresa tiene que capitalizar lo que hace para el mundo. Ya sea grande, pequeño, mediano, da igual. Una empresa hace algo y hace una contribución. Y las personas que trabajan en él se tienen que sentir parte de esa contribución y saber que lo que hacen en esa empresa, en su proceso, esa parte es enormemente importante. Y cuando pasa del proceso tiene que entregar esa parte de una forma que el siguiente le sea totalmente eficiente continuar el proceso. O sea, el producto no se puede entregar a logística de una forma sin volver, por ejemplo, porque entonces logística tiene un problema, o sin darle la dirección correcta, porque si no, logística tiene un problema de dirección y de pérdida de tiempo, ¿entiendes? Entonces el sistema tiene que ser eficiente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo es el sistema eficiente? Cuando sus gentes se incorporan y cuando sus gentes se respetan y cuando sus gentes se incluyen. Entonces esa empresa es inclusiva, es innovadora, es eficaz y sobre todo es sostenible. ¿Y por qué insisto que es sostenible? Cosa que Auxiliadora quiere y me pide insistentemente. Pues porque el cambio, la velocidad de los cambios que vivimos en esta era y la que nos falta por llegar son tan grandes, tan grandes, tan grandes, que no podemos pensar en un producto para toda la vida porque no existe. En un trabajo para toda la vida porque no existe. En una casa para toda la vida porque no existe. Toda la vida antes pues pudieron ser 100 años de una persona, que su abuelo y que esto hoy puede ser 2 meses. ¿Entiendes? Por ejemplo, el creador del TomTom, ¿sabes el TomTom? El buscador, estaba fascinado porque creó el TomTom y todo el mundo compró el TomTom porque te guiaba y llegabas a las direcciones divinamente. ¿Cuánto le duró el TomTom y su éxito? Exactamente el tiempo, meses, en que los automóviles pusieron el famoso localizador en el coche. Y no te digo nada ahora que lo tenemos aquí. ¿Para qué quiero yo al TomTom? Al aparatito. Pero este señor, enormemente inteligente, lo que entendió divinamente que él no estaba en el negocio del aparatito. Él estaba en el negocio de la tecnología. Y entonces él vende tecnología a absolutamente todas las empresas que necesitan localizadores, que ahora mismo son todos. No te digo nada, los drones. Todos tienen un negocio absolutamente fabuloso, porque se dedica a lo que es su negocio, que es ese. Bueno, yo soy partidaria, yo he sido siempre que las empresas de petróleo, petrolíficas del mundo, que nos tienen en el estado en el que tenemos, con esta degradación del medio ambiente, no han entendido en qué negocio están. Estas empresas de petróleo no están en el negocio del petróleo, están en el negocio de la energía. Y si lo hubiesen entendido, hubiesen financiado la energía alternativa, pero no ahora, sino desde hace 60 y 70 o 80 años. Y serían unos maestros. ¿Qué le pasó a los ferrocarriles americanos de hace 300 años, de 200 años? Pues que le hizo la guerra al avión. Tú no le puedes hacer la guerra
a un desarrollo como es ese. No se la puedes hacer como no se la puedes hacer a las energías alternativas. No le puedes hacer la guerra al avión. Ellos le hicieron la guerra al avión. ¿Y quién ganó? Pues el avión, como es natural. Y los ferrocarriles americanos pues tuvieron un estado de pérdida y de falta de dominancia en el mercado, que solamente últimamente, cuando empezó a tener mucho relieve el tema de la sostenibilidad, los ferrocarriles americanos pudieron estar otra vez en un estado interesante, porque durante muchísimos años era el avión o el coche. Cuando, si ellos hubiesen promocionado el avión, hubiesen seguido siendo los líderes de transporte del mundo. ¿Me entendéis? Bueno, hay que tener esa mentalidad. ¿En qué negocio estás tú? Pues aquel en que te mantiene vivo en el mercado en cada momento. No puedes insistir en quedarte como estás, sencillamente porque tus clientes cambian, porque tienen necesidades diversas. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo, pero un poco bonito, un pueblo. Pero en este pueblo, que es tan de pueblo y con una cultura tan especial, pues resulta que ahora tenemos 3 tiendas chinas y 2 pakistaníes. Bueno, divino, porque ahora tenemos pan el domingo a las 10 de la noche, por ejemplo. Y antes no teníamos en las tiendas de aquí, pues según a qué horas no abrían, según a qué horas normal, bueno, normal para la cultura, ¿no? Entonces, esos cambios nos llegan a todos, incluso llega a este pueblín tan pequeñito, que bueno, tenemos 3 tiendas chinas, ya todos compramos en las tiendas chinas, y el pakistaní, que yo los quiero muchísimo, porque me traen todo a casa, les mando un WhatsApp, y les digo lo que necesito, y a veces que le mando el WhatsApp por la noche, porque se me olvida, me creo que ellos lo van a leer al día siguiente por la mañana, a veces lo leen a las 10 de la noche, y me dicen, señora Casanova, ¿quiere que se lo lleve ahora? Digo, no, hijo mío, tráemelo mañana. Pues bueno, o sea, no se puede pedir más. ¿Entiendes? Pero este es un pakistaní en un pueblo donde nada más que se habla catalán, es un pueblo muy especial, pero que convivimos los pakistaníes, los chinos, bueno, restaurantes y cosas italianas, todas las que quieras. Bueno, y este es el mundo en que vivimos. ¿Qué cosa dura? Dura lo que tú sabes, dura tu capacidad de aprovechar estas oportunidades que se abren donde todos los demás encuentran riesgos, que los hay. Tú tienes que buscar las oportunidades porque las hay también. Y sobre todo, entender y apreciar y conocer a las personas antes de prejuzgarlas. Porque eso no te lleva a nada. Eso no enriquece a las organizaciones, no enriquece a las personas. La innovación es el resultado de grupos diversos de personas que hacen una formación importante para trabajar juntos y crear esto. Mira, hay una isla en el Pacífico que se llama Leisle, me parece. No me acuerdo cómo se llama, porque como yo soy disléxica, se me olvidan los nombres de las cosas. Bueno, se me olvidan las cosas, pero los nombres sí. Bueno, esta isla está aislada hace muchísimo tiempo porque la comunidad científica quiere estudiar el desarrollo de estas personas que están en una edad prehistórica totalmente, son prehistóricos, van con sus mini cosas, mini taparrabos, hacen armas, no tienen, tienen unas púas para coger los pescados, pero todo eso se ve porque hay drones y cosas que nos están mirando. Está totalmente prohibido entrar en esas islas. Ellos todavía, evidentemente, no se les ha ocurrido qué cosa hay más allá de ese mar. No se les ha ocurrido coger una plancha de algo para poder ir a buscarlo. Es que no se les ha ocurrido y no lo han hecho, evidentemente. ¿Qué es lo que está midiendo la comunidad científica? Pues el tiempo que les lleva a unas personas que no tienen relación con ningún otro ser humano que no sea con el mismo perfil de ellos,
que les lleva a innovar, o sea, que les lleva a hacer una cosa diferente, o sea, a hacer un arma diferente para pescar, vestirse de otra forma, autoridad. ¿Qué tiempo les lleva cada una de estas cosas? Y entonces está prohibido entrar en esta isla. Y hace como 3 años o 4, un periodista decidió que él iba a entrar y hacerle entrevistas a los de las islas, imagínate tú. Y entonces pues logró que hubo una barca que lo dejó cerca, quiere decir que tuvo que nadar para tratar de llegar a la isla, a la que no llegó, porque en cuanto los habitantes de la isla pudieron salir un poco, que tampoco saben nadar, llegaron a donde pudieron y lo mataron, evidentemente. Pero él estaba advertido que eso le iba a pasar, él creyó que no le iba a pasar y le pasó. Pero a esa misma hora, en Palo Alto, Google tiene 52.000 patentes de tecnología. A tiempo real, no años después, no. Al mismo tiempo que esta gente está viviendo de esta forma, en Palo Alto Google tiene 52.000, además de que está cambiando el mundo, tiene 52.000 patentes para cambiar más las cosas que se hacen. La innovación la generan grupos diversos de personas con el mismo objetivo y formadas para ello. Y esta es la sostenibilidad, o sea, así es. Las sostenibles son aquellas que saben readaptarse, entrar en las nuevas realidades, buscar los nuevos perfiles de clientes, qué es lo nuevo que quieren, en qué cambian sus hábitos de consumo, de compra, cuando estamos hablando de empresa, y no decir yo tengo este negocio para toda la vida y es el que voy a hacer toda la vida, ¿no? Este negocio tiene que cambiar porque quienes lo llevamos cambiamos, los entornos cambian, tienen otras necesidades y tienen otras legislaciones también. Entonces, no hay nada que dure toda la vida. Y lo que sí es seguro es que la innovación es la clave de la sostenibilidad. Y esto es fruto de la diversidad, de la inclusión de la diversidad. No sé si os he abierto algún punto de... Sí, yo sé que, mira, Janet tenía una pregunta, tiene la mano ahí levantada desde hace un ratín. Bueno, un ratón hace ya, ¿no? Por favor. Hola, los saludo desde Colombia. Sí. Muchas gracias, de verdad, no sé cómo no podía saber que Mirta existía. Voy a ver si consigo el libro acá en Colombia, no sé si esté aquí. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué recomiendas en una compañía? Trabajar primero, hablaste que fue lo primero que escuché, la frase que escuché, que para pues diversidad ya es hombres y mujeres, ya es diversidad. La pregunta es, ¿en una compañía tú recomiendas iniciar por una estrategia de equidad de género o iniciar por una estrategia de diversidad? ¿Cuál es tu recomendación? Independiente del tamaño de la organización. La diversidad existe. Lo que hay que generar es la equidad. Y yo te agradezco muchísimo que no hayas dicho igualdad, porque después de la palabra igualdad tienes que decir derecho, porque la igualdad no existe. Somos perfectamente desiguales. Lo que existe es la equidad de trato, que es la igualdad de derechos, si quieres, legales, ¿entiendes? Entonces tú tienes que empezar por entender qué diversidad tienes y cuál necesitas. Y podemos estar aquí 4 años. A ver, la diversidad de la empresa, que es los perfiles diversos que tiene que tener la empresa para ir hacia el futuro, tienen que empezarse a fomentar ayer, que es cuando empezó el futuro. El futuro no empieza mañana. Empezó ayer, porque la gente que tienes que tener preparada mañana, no la coges a toda cosa mañana para ponerla ahí. La tienes que ya haber tenido, incorporado, creado, fomentado y sobre todo belonging, pertenecido a un objetivo común, que es el que la empresa o la organización o la asociación sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, lo que sea, en lo que inviertes tu vida activa, te tiene que gustar. Y tiene que ser parte del otro. Mira, voy a dar un ejemplo tontísimo, pero a mí me gusta darlo. Yo tengo un hijo
que es físico teórico y especialista en inteligencia artificial. O sea, él está en su mundo, ahí arriba, haciendo sus cosas. ¿Cuál es la alternativa de su vida el día que él deje la física? Está en un cargo fabuloso. ¿Cuál es? Él dice, cuando yo deje esto, ¿qué creéis vosotros que es lo que él va a hacer? Adivina. No sabe. Cualquier cosa que dijésemos. Quiere ser cocinero. Calcula, porque es lo siguiente que le gusta y le apasiona es la cocina. Él hace física y bueno, y ahora está cambiando el mundo, cosa que me encanta, porque le apasiona hacer lo que hace, pero le apasiona. El día que no lo pueda hacer, por lo que sea, dice, pues entonces yo se lo dedico a la cocina. Y es lo que va a hacer. Y es lo que tiene que hacer. Y es lo que tiene que hacer todo el mundo. Yo me ofrezco este trabajo y lo acepto. Pero ¿a ti te gusta lo que haces? El 73% de las empresas, de los empleados en Air Products, no sabían lo que hacían. No estaban identificados con la empresa y no sabían la dimensión de la empresa ni lo que daban y no se sentían parte. Iban a trabajar. Evidentemente cambió la empresa totalmente. Hay que empezar por entender las diversidades y las diferencias que se tienen, enseñar, hacer cultural mapping, hacer un mapa cultural, fomentar que se hagan mapas culturales en la empresa para que la gente conozca cómo son las personas de verdad, esa parte no visible, cómo son, y apreciarla. Entonces, a partir de ahí, tener todos el orgullo de que todos hacen crecer a una cosa en la cual todos pertenecemos, y si ese trocito no se hace, no sirve. No es que ese sitio no sirve, es que no sirve nada. Como filosofía. Bueno, y después dentro de eso, programas de formación, programas de sensibilización, programas de movilización interna, la gestión de la innovación, en fin. Pero quien tiene que marcar la pauta es dirección general, porque es un cambio transformacional de toda la organización. Es a quien se premia y a quien se trata de que funcionen de otra forma. O sea, una empresa que lo que aprecia es ver a sus 7.000 empleados y contarles la cabeza cada día, esta persona, esta empresa, no va a hacer una política de gestión de la diversidad inclusiva porque no sabe hacerlo. A las personas se les aprecia su contribución, lo que saben hacer, su talento, no las horas que están en la empresa. Tú no puedes medir esto de estar 8 horas, yo no sé por qué, 8 horas, 10 o 7. No puedes medir a la gente por las horas que está en un sitio. Pues es que además ya se sabe que psicológicamente no se atiende, no se retiene la mente y la atención durante más de 45 minutos. Entonces hay que ir. Entonces, si ya se sabe esto, ¿por qué insistir en que si alargo el tiempo y hago que estén 10 horas, trabajarán más? No. Usarán más el ordenador para hacer, no sé, apuestas en no sé dónde, o jugar a los muñequitos o lo que sea, pero no a trabajar. Y además a sentirse que no se les aprecia, porque se abusa de ellos y de su tiempo y de su cosa. Entonces, lo que se está tratando de lograr es lo que genera un desencanto y un desacuerdo muchísimo más importante que los que se quiere hacer, que es tener beneficios en la organización. Además de que las empresas, no todas las empresas, calculan los costes y el value time of the person, el valor de la persona. Cuando tú calculas el valor de un empleado, tienes que calcular su contribución y su coste. ¿Cuál es su coste? ¿Su sueldo solamente? No, es lo que ocupa de espacio, la energía que ocupa, la movilidad, una barbaridad de dinero.
y el tiempo que pierde en la empresa, que es un 40%. O sea, si estás en la empresa, digamos, trabajando, además del coste del tiempo que se desperdicia de transporte, que es un tiempo, ¿quién lo paga? ¿A ti te pagan el precio del transporte o te lo pagas tú? El precio y el tiempo. ¿A quién le estás quitando este tiempo? O sea, tú empiezas a trabajar cuando sales de casa y cuando llegas a casa, o cuando llegas al despacho y sales del despacho. Porque si vives a 1 hora, como vivo yo de Barcelona, pues son 2 horas más. Entonces me están pagando por horas, a ver quién paga estas 2 horas. Pero de esto no se habla. Pero está ahí, son 2 horas de mi vida, ¿no? Y después el coste de infraestructura. Si tú estás en un sitio, estás en un hábitat, en un espacio con X metros cuadrados, con energía, con luz, con esto, con lo otro, que cuesta. Y ahora con la pandemia las empresas han visto el ahorro tan grande que es no tener a todo el mundo dentro de la organización. Un ahorro muy grande. Y sin embargo se ha tenido una eficacia muy grande también. Porque es que la gente quiere tener el tiempo más flexible y quiere, por supuesto, dedicar tiempo a las cosas que le son de gusto, de importancia, que me remunera lo que hago, pero lo hago porque me gusta, si no, estaría haciendo una cosa diferente. Y tenés en cuenta eso, te gusta lo que haces. Y escoger a las personas por su pasión, y que sepan que su parte de función en la organización cuenta tanto como la del vecino de al lado. Y esa transformación tiene que venir de la dirección general para que se crea, para que la gente opine, para que la gente aporte. O sea, ten en cuenta que la empresa no piensa. O sea, la empresa tiene una política, eso no es verdad. ¿Quién la tiene? ¿Quién la dirige? La empresa nada, la empresa tiene unas paredes y si no hay gente dentro, son unas paredes. Ya me explicarás esas paredes qué decisiones toman. Ninguna. O sea, la empresa son sus gentes lo que aportan y cómo operan conjuntamente para desarrollar un proyecto conjunto, que es de lo que se trata. Y entonces ver cómo se captan a los clientes que tienen unos perfiles diferentes. Por ejemplo, os voy a dar otro ejemplo de perfiles diferentes. El banco de Deutsche Bank en Alemania, los responsables de gestión de la diversidad analizaron la curva de edad de los clientes y la curva de edad de los empleados. Entonces se dieron cuenta que el 70% de su pasivo, del dinero que tenían en el banco, era de clientes mayores de 65 y 70 años, donde no había ningún empleado. O sea, empleados de una edad estaban dando apoyo a la mayor cantidad del capital que tenía la empresa, que tenía una edad totalmente diferente, sugiriendo cosas totalmente diferentes. O sea, tú a una persona de 75 años no le puedes sugerir un producto bancario de intereses a 10 años vista, porque los 10 años de esta persona son ayer, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el equipo de diversidad? Pues inmediatamente empezó a invitar a empleados jubilados de la empresa que conocían bien la empresa para que viniesen a asesorar a estos clientes en el momento de reunirles y tener un diálogo muy al mismo nivel y muy al mismo, a la misma cultura. Y claro, el cambio fue importante. Esto lo han hecho en Alemania. En España, por ejemplo, no lo han querido hacer. Porque vino la alemana, me llevó a que tratara de esto, no llegaron a un acuerdo y en España no se implantó esta política. Ya me explicarás. Pero bueno, es así, ¿no? Las cosas que pasan son así porque somos diversos.
en un país a su mejor. A mí me encantaría estar con vosotros toda la vida, pero a mí me parece... Ya nos hemos pasado del tiempo. Ya son menos cuarto, casi 15 minutos después. Yo no sé si, hijo, Mirta, mil gracias, de verdad. No puedes ser más generosa con tu tiempo y no puede ser un placer más grande escucharte siempre. Ah, mira, Rina ¿tienes una pregunta? ¿Qué? Hay una persona que ha levantado la mano. Ah, no, que está, vale, no, que estaba cliqueando. Vale, pues nada. Sí. Bueno, buenos días. No sé dónde Hola. Ahora Hola, no. sí. Si no encuentras el libro, me mandas tu dirección y te lo regalo. La de Colombia, que no sé dónde está. Acaba de marcharse, pero tenemos una intervención nueva. Mirta, es Rina. Vale. Sí, bueno, buenos días, Rina Reina desde Panamá. Yo la verdad que estoy admirada de escuchar a la señora Mirta, de verdad que este panel, veo algunas caras, ver tantas mujeres reunidas atendiendo este tema de la diversidad, de verdad que cada día nos da más fuerza, nos da motivación para seguir trabajando pues en esta área del género, ¿verdad? Entonces quería agradecer nada más a la señora Mirta, también interesada en poder acceder al libro, porque definitivamente nos va a ayudar a poder a continuar en este camino. Muchas gracias y saludos desde Panamá. A ti. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues si nos enviáis un correo, os pongo en contacto con Mirta y os facilita toda la información que necesitéis sobre su libro, que es altamente recomendable, de verdad. Creo que hay algunas personas por aquí que ya se lo han leído, como yo, y... Bueno, y ahora que has hablado del tema del género y la mujer, hay una parte que se la dedico a por casualidad. La mujer en los últimos años ha entrado en prácticamente todas las áreas que antes estaban reservadas solamente para el hombre. Ha entrado porque hace falta la cualificación y las competencias femeninas para que se armonice esta humanidad de hombres y mujeres generando desarrollo, que ahora mismo estamos en un estado prácticamente de no retorno en la cantidad de deuda, en la cantidad de divisiones tan enormes, bueno, con la guerra esta dura. Estamos en un estado verdaderamente dramático y extremo, y que es importantísimo que la mujer participe. Y no es por casualidad que ha empezado a participar solamente en los últimos 100 años. Es porque hacía falta que la mujer participe para que no se desvíe la sostenibilidad de la humanidad. Esto no quiere decir igualdad, esto quiere decir equidad. Los conceptos todavía tienen confusión y hay mucho que avanzar en todo lo que es contenido. Mirta, pues si yo no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención. Vego. No, yo solo es que me pregunto, porque es verdad, pues hablamos mucho de la representación de las mujeres, de la diversidad, en la imagen de la sociedad, ¿no? Pero, y hablabas de convivencia con los pakistaníes y los chinos y vemos como que nos conviene esta convivencia cuando ellos tienen su negocio, ¿no? Pero acabamos de hacer un estudio en Minuto con otra empresa, Mosaica en Francia, para medir un poco, para ver la diversidad en los comités de dirección de las 120 empresas con más cifra de negocio en Francia, y solo un 3,5% es diverso en términos de etnocultural, ¿no? Diversidad etnocultural. Y es que me parece increíble porque no es nada representativo de la sociedad. Sí, bueno, porque es un proceso, eso lo tiene que admitir el resto del entorno. No es que ellos se nombren, sino que el resto de los tomadores de decisiones lo tienen que admitir. No es decir, yo entro, pero me hacen entrar. O sea, es como antes decía,
En un grupo dice, no entres porque somos un grupo. O si entras, compórtate como nosotros. Cosa que no es válido. Si entras, compórtate como tú y sabremos más y seremos más ricos. ¿Entiendes? Bueno, pues hay el que entra y el que admite la entrada. Y esto es un proceso lento en este hemisferio, en Europa. Es un proceso lento, no lo es en Estados Unidos. A ver, ¿quién fue presidente? Obama. ¿Qué cosa era Obama? Obama era negro, de padre musulmán, de madre de California, educado en Nigeria o en Filipinas o en algún sitio, que después fue presidente, en un país donde el tema racial todavía está ahí, después de la guerra de secesión, todavía está ahí, pues es presidente 2 veces. Y la gente en Estados Unidos, the people, todo el mundo aceptó y dijo, my president, mi presidente, a un señor negro. Sin embargo, no han admitido a una mujer, porque todavía no están preparados. No están preparadas las mujeres, ¿eh? Porque la mujer son el 52% de la población que con votar por mujeres estamos al cabo de la calle. En Estados Unidos. Nosotros afortunadamente en Europa tenemos una presidenta de la Unión Europea que es mujer, una directora del Banco Europeo que es mujer y una presidenta del Parlamento que es mujer. Y una Angela Merkel que ha dejado un ejemplo detrás enormemente importante. Y estos en unos momentos en los que hace falta la inclusión de la mujer en estos momentos tan absolutamente delicados, porque a veces los hombres son muy espontáneos y hacen cosas que nos llevan a sitios extremos, como tentarle la suerte al Putin ahora no es lo más aconsejable. Porque este está buscando que le tienten la suerte para poder mandar misiles por todos lados. Y somos muy afortunados. En fin, os quiero mucho. Muchísimas gracias, Mirta. Si queréis cualquier cosa, me mandáis una notita y estaremos en contacto. Gracias por todo. Gracias. Buenas tardes a todas y buen día a las que estáis en el otro lado. Tengo 86 años. Por si acaso estabais buscando a ver esta señora cuántos años tiene. Tengo 86. Mirta es la diversidad en sí, o sea, toda la diversidad, o sea, mírala, o sea, cubana, Europa, Estados Unidos, guerras, hijos, o sea, todo, ¿no? O sea, disléxica, con una edad interesante. ¿Cómo no vamos a estar admiradas? O sea, es que es un ejemplo. Cuídate mucho, Mirta, querida. Ella me adora, no crea esto. A ella es la mitad de lo que va diciendo, ¿eh? No, que va, es que, bueno, la mitad de lo que, mucho más. Un beso grande y gracias a todas, por vuestra generosidad también el tiempo.